Hello again and welcome to today's class video. Hoy vamos a hacer nuestra segunda parte del estudio relacionado con el W Question Word, que es un tema muy importante y que se utiliza mucho desde la parte 3 hasta la parte 7 en la prueba Saber de Inglés. Recuerden que este tema ya lo estudiamos en la sesión anterior. Estuvimos trabajando la estructura de este tema en el tiempo presente simple. Hoy vamos a estudiar lo que concierne a su estructura en el tiempo pasado y en el tiempo futuro, lo que es muy fácil de comprender, ya verán que sí. Are you ready for the class? All right, let's get started. Bueno, recordemos antes de conocer las estructuras de cómo se forma una pregunta en tiempo pasado con el W Question Word y en tiempo futuro también con este mismo tema, que son considerados W Question Word un grupo específico de palabras que inician con WH y que normalmente se utilizan porque nosotros queremos una información específica sobre algo o también para dar la información específica. Además de todas esas palabras que inician con WH, existe el famoso adverbio how, que es un adverbio de modo, para hablar de la forma, cómo se desarrolla algo, se desarrollará, etc. Que también hace parte de ese grupo, aunque no comience por WH. Recordemos entonces los significados de cada una de estas palabras, que nosotros ya estudiamos en la clase anterior. Teníamos what, que significa qué, cuál, y que dijimos que su significado normalmente es qué, pero cuando se utiliza como cuál es cuando nosotros vamos a requerir información sobre múltiples opciones que hay en algo. Por ejemplo, aquí dice cuál es tu número de teléfono, what's your telephone number. Como existen muchas variables sobre el número de teléfono o el celular que la persona nos vaya a dar, entonces por eso se coloca what como el significado de cuál y no la opción número 2 que es which, que también quiere decir cuál o cuáles, porque which hace referencia a seleccionar una preferencia, una opción, y esas opciones son muy limitadas, como en el caso de la pregunta que tenemos acá, que dice which do you prefer in your coffee, milk or cream? ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos opciones. Si fueran 3, 4 también son muy pocas, relacionado con los números que son infinitos. Entonces recuerden que what significa qué o cuál. Su significado de cuál se aplica cuando hay muchísimas opciones, muchísimas variables, y nosotros necesitamos saber cuál de esas es. Y which, que significa cuáles, se utiliza generalmente cuando las variables son limitadas, son escasas. También hablamos de where, que se utiliza para hablar de una información específica, como es el caso de un lugar o una dirección. Por eso tenemos estas preguntas acá, que ustedes ya la miraron, y que todas hablan de ubicación. Where, que significa dónde, en dónde, a dónde. Ok, también estuvimos hablando de when, cuyo uso exclusivo es para hablar de tiempo o momento específico, ¿sí? ¿Cuándo? Eso es lo que quiere decir when. Very good. También estuvimos hablando de why, por qué, la pregunta, cuya razón es tener una justificación. Entonces, esto se utiliza cuando nosotros requerimos una razón, una justificación sobre algo. ¿Listo? Why. ¿Por qué? Who, que quiere decir quién, hace referencia a una persona. Entonces, la persona que está haciendo la acción, o que va a hacer la acción, o que hizo la acción en tiempo pasado. Entonces, o simplemente debemos saber quién es la persona. Y aquí tenemos how. Recuerden que how es un adverbio de modo y pues nos expresa la forma como se hace una acción.
Pero cuando se utiliza como el W question word, es porque no solamente se utiliza con el significado de how solo, sino también porque tiene unas combinaciones, que son las que nosotros vamos a mirar en la próxima clase. Combinaciones que van con how, porque es muy importante conocer el uso de how como W es question word. ¿Ok? Entonces acá tenemos una pregunta de, ¿cómo te sientes hoy? How are you feeling today? ¿Cómo te sientes hoy? Estamos hablando de la forma, ¿listo? Del modo. Ok, chicos, entonces pasemos ya a lo que concierne a la temática de hoy, y es la estructura que tenemos del W question word en tiempo pasado, ¿sí? Como ustedes pueden observar, es muy sencilla. Nosotros debemos de tener en cuenta que se utiliza el W word, luego debemos utilizar el auxiliar did. Este auxiliar hace que la frase quede en tiempo pasado. Toda la frase. Sin este auxiliar no hay frase en pasado, forma interrogativa. Entonces es muy importante que después del WH word que usted vaya a utilizar, puede ser qué, cuál, quién, dónde, etc., usted escriba did. Obviamente eso lo van a observar bien escrito en una pregunta, saber, ellos no van a escribir mal, sino que nos compete conocer esto porque así vamos a identificar que la pregunta está escrita en tiempo pasado y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender más el texto. Entonces el did hace que toda la frase quede en pasado, luego vamos a encontrar un sujeto y al final o inmediatamente después del sujeto podemos conseguir el verbo principal de la frase en su forma base. Recuerden que la forma base del verbo, hemos hablado ya varias veces de eso, es sencilla. La forma base del verbo es la que nosotros vamos a conseguir en el traductor cuando queremos saber cómo se escribe el verbo limpiar, barrer, cómo se escribe el verbo saltar, etc. Entonces acá, como ustedes pueden observar, tenemos estos ejemplos. Estos ejemplos que yo tengo aquí. Tenemos aquí un WH word. Tenemos what, acá tenemos word, acá tenemos did, tenemos el sujeto you, en este caso también tengo you, acá tengo el verbo, acá tengo otro verbo, ambos están en su forma base, no están escritos en pasado. Tengo el verbo hacer y el verbo comprar y un complemento que nos va a dar más sentido a la frase, acompañado del signo de interrogación, obviamente, porque estamos hablando de una pregunta, ¿ok? Entonces esta pregunta que dice, hey, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? Entonces acá, miren que estoy cumpliendo con la estructura, ¿sí? La estructura nos dice eso. Este verbo, el verbo hacer, está en su forma normal, su forma base. No se escribe en pasado, que casualmente el pasado es esta misma palabra que está aquí. Pero aquí esta palabra funciona como auxiliar. Recuerden que un auxiliar en gramática es esa palabra que nos ayuda a nosotros a escribir una frase en el tiempo y en la forma que nosotros necesitamos escribirla. Entonces, el tiempo que necesitamos escribir esa frase es tiempo pasado. ¿Y qué forma? Interrogativa. Por esa razón estamos utilizando esta palabra, porque esta palabra funciona como auxiliar, nos ayuda a que quede escrita así, en pasado y en forma interrogativa. Entonces acá, en este caso tengo el verbo buy, el verbo comprar. Entonces dice, hey, where did you buy those shoes? ¿Dónde compraste esos zapatos? Acá tengo el verbo comprar, el complemento que nos va a ayudar. Entonces analicen la estructura, tómense su tiempo, mírenla y pueden así identificar una frase escrita, forma interrogativa en tiempo pasado con los WH question word. Ok, entonces muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Cualquier pronombre personal lo van a observar con el did.
Aquí tengo did, tengo el pronombre yo, tú, recuerden que tiene 2 veces el uso, tú y ustedes. Y aquí tengo otros pronombres personales. Entonces, ustedes simplemente lo que van a encontrar, o en caso que ustedes vayan a escribir, es respetar la estructura que lleva siempre el WH question word si usted va a utilizarlo, porque pues, puede ser que usted no necesite preguntar ninguna de esas cosas de qué, cuál, dónde, por qué, cuándo, etcétera. No necesite ninguna de esas palabras. Pero en caso que usted las consiga o las necesite, ya sabe que la va a encontrar acá al principio, luego va a estar el did y cualquier pronombre personal, porque el did funciona con cualquiera de los pronombres personales en inglés. ¿Listo? Ajá. Y acá tengo un verbo. Este verbo, en este caso es el verbo viajar, y ese verbo está en su forma base. Entonces acá, when did you travel to Manchester? Hey, ¿cuándo viajaste a Manchester? Y así sucesivamente sería con she, cuando viajó ella a Manchester, etcétera, etcétera. Ok, very good. Miremos ahora el tiempo futuro. Futuro simple utilizando el WH question word. Very good. Acá tenemos la estructura otra vez que nos dice que primero utilizamos WH word, después debemos utilizar el will, que es el que nos va a ayudar a que la frase quede en tiempo futuro simple y además en forma interrogativa. Un sujeto, la forma base del verbo, que ya sabemos cómo es la forma base del verbo. Bueno, entonces miren acá tengo 2 ejemplos, uno con who y otro con why. Entonces acá dice, who will you live with? ¿Con quién vives tú? O puede ser usted. Recuerden que you tiene 2 usos. ¿Ok? Entonces acá otra persona pregunta, hey, why will they go? ¿Por qué ellos se van? ¿Por qué se van? Ah, bueno. Quizás están aburridos, tienen diarrea, etcétera. El caso es que estamos hablando de algo muy importante aquí, que se debe respetar la estructura del tiempo futuro utilizando el will, que es el auxiliar que nos va a ayudar a que la frase quede en tiempo futuro. ¿Sí? Y en este caso forma interrogativa. Observen que acá tengo la forma base de los verbos. Acá tengo el verbo vivir, live, y tengo go, que es el verbo ir. No los tengo con nada más, no están escritos ni en pasado, no llevan ing, no llevan nada. Están en su forma base. Sencillo, muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Y bueno, pues básicamente con will pasa lo mismo que con el did. Will lo que nos va a ayudar a nosotros es a que toda la frase quede en tiempo futuro y también obviamente en la forma interrogativa. Y se puede utilizar con todos los pronombres personales. No hay ningún inconveniente. Cualquiera de los pronombres personales puede acompañar a will en una pregunta tiempo futuro para que lo tengan presente. Ok. Now it's time to practice. Este ejercicio que tengo acá debe estar registrado en el cuaderno. Voy a mostrarles 2 ejercicios que ustedes van a realizar muy juiciosos. Ustedes lo que van a hacer en este primer ejercicio es seleccionar la pregunta correcta, o sea, el WH word correcto para cada una de estas 5 preguntas. Cada pregunta tiene un WH word predeterminado, que es el que debe ir allí. O sea, el que yo quiera, es el que en realidad ajusta para la pregunta. Y ustedes lo que van a hacer es completarla. Entonces ustedes en el cuaderno van a escribir toda la pregunta completica, ya con la palabra WH que usted haya seleccionado, que obviamente tiene que ser la correcta, ¿ok? Muy fácil. Y en este punto de aquí, nosotros vamos a hacer un matching.
ese matching que vamos a hacer es sencillo. Ustedes van a escribir la pregunta y al frente, separado con una línea, de una vez van a escribir la respuesta. La respuesta a cada pregunta está acá en la parte inferior de esta diapositiva. Entonces, si yo considero que para la pregunta número 1, que dice, hey, what's your first name? Yo voy a colocar, por ejemplo, she's my sister. Entonces yo coloco aquí al frente eso. Y así, cuando ya tengan todo ahí ubicado, cada pregunta y su respuesta al frente, así la escriben en el cuaderno. Estos dos ejercicios van a ir acompañados de la actividad final, que es esta que tenemos acá. Call Run for Office. ¿Sí? Es una lectura que ya les voy a decir cómo la van a realizar. Entonces acá habla sobre Corey James. Es un chico who wants to be the next student council president. Every year, Lincoln Middle School has an election. Election day will be on Tuesday, September 29th. Susana Clemens and Arturo Diaz are also running for the same office. They are both good candidates, said Corey, but I have more experience. Last year, Corey was the captain of the baseball team, and he also was vice president of the class. I know how to lead, said Corey. One of Corey's goals is to have a holiday fair. Many students like this idea. Maybe Corey will win the election. Es un texto corto que ustedes van a traducir y una vez tengan esa traducción, que también la van a hacer allí en su cuaderno, ustedes van a hacer lo siguiente. Ojo, van a escribir 5 preguntas. Yo les voy a dar la primera. 5 preguntas. Bueno, básicamente son 4 porque ya les di la primera. Donde van a utilizar, obviamente, WH Question Word. Esas preguntas deben estar relacionadas con el texto que acabamos de leer. Ese texto que tienen ahí, muy juiciosos. Y ustedes escriben la pregunta y al frente le colocan la respuesta. Replican este cuadro que dice 5 question answers y ustedes obviamente van a completar la pregunta colocando allí. Entonces, por ejemplo, miren la pregunta número 1. Who is Corey? Dice candidate for student council president. Un candidato para el consejo, presidente del consejo estudiantil. Entonces, es así. Es así, van a conseguir las preguntas, las van a armar que tengan relación con el texto. No solamente tiene que ir Corey ahí, también tiene relacionado de pronto con los otros candidatos o sobre los eventos que están sucediendo en esa pequeña lectura. Ok, chicos. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Bye bye.